Verdad lo que dice que el profesor y que con la maestra, ¿verdad, güey? Oye, ya se regó la bola, sí. ¿Cómo que ese chupón en el cuello, güey, en los brazos? ¿Cómo que, marica? Cállate, ya viene el profesor, marica. Marica, cállate. Viene acá. Ah, alborotar esta vaina, marica. Hombre, hombre, yo iba pasando, marica, y me quedé así viendo por un hoyito de la ventana, allá por la parte de atrás donde está la biblioteca, allá ahí como, estaban como, y él le tenía la falda levantada, marica. Pura, sí, le tenía la falda levantada. Y, y llegó un momento en que yo me asomo así, marica, y ella está en el escritorio así con las patas arriba, marica, y las piernas abiertas y el profesor pegado, marica. Pura y así, profesor en la galleta, güey. Cállate que ya se acerca, ya viene. Y buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están, hombre? ¿Qué hacen ahí, hombre, profesor? Estábamos analizando esa última clase, profesor, donde usted nos habló de los libros bíblicos y nos habló de que tienen que ver con aquella cultura, cuando los jamoneos y todas esas cuestiones, profesor. Y que prácticamente todas esas familias se derivan de Zen, ¿verdad, profesor? Sí, muchas cruzaron hacia allá, Zen, Can y Jafé, pero no pueden confundir una cosa y una raíz genealógica con otras que pueden producir enfermedades como la sífilis, la esterilidad o la impotencia en el hombre con el tiempo. ¿Como cuáles, profesor? Como la gonorrea. Hombre, ¿y eso por qué, profesor? Hombre, claramente muchos hospitales están llenos de gente que en determinada edad están enfermas, no logran los 40, 50 años, ya quedan enfermos, ya sufren de impotencia, ya realmente pierden la briosidad, una cantidad de cosas y llegan a una, si llegan a viejo, totalmente no pueden casi caminar de una cuadra a otra porque se están ahogando, y eso tiene que ver con la sexualidad. Y la sexualidad tiene que ver con la parte bíblica, sí, claro. La palabra semen y raíz de una palabra llamada semita, por eso se derivan genealógicamente de ahí muchas culturas que son semíticas. Pero esto es muy diferente a algo que se conoce como gonorrea. Hombre, sencillamente semítica, que tiene que ver con muchas lenguas también, la lengua semítica. Nos dicen a nosotros que también llega un momento en que te dicen, hijo mío, no derrames tu semen de esquina en esquina porque de él pende la vida. Hombre, sí es verdad, profesor. O sea que tú eres un hombre normal, tus relaciones normales, no te acuestas con toda mujer, ni haces el sexo con toda mujer, sencillamente porque es posible, muy posible que adquieras una enfermedad venérea, adquieras una enfermedad totalmente congénita, que se convierte en congénita o genéticamente se transmite, y ahí vienen cegueras, y viene la misma transmisión genéticamente de enfermedades apocalípticas que se ven realmente como se vieron en aquellas grandes ciudades al sur de Judea, allá en las partes cerca de Masada, en las partes aquellas como donde estaba el antiguo mar muerto, que antiguamente se llamó Mar Salado, y que ahí cerca estaba también Sodoma y Gomorra. Hombre, profesor, al sur. Y así vemos que existieron decápolis. En Grecia se hablan de Acrópolis. Deca significa 10 y polis ciudad. 10 ciudades que, como estaba Filadelfia, estaba Medeba, Marqueronte, estaba Gadara,
estaba Bethsida, había una el lago de Galilea, estaba Estilópolis, estaba Gerasa, estaba Perea, en fin, tantas cosas. Y por eso nosotros podemos entender mucho así a Sodoma y Gomorra y todas esas ciudades que eran ciudades, y toda ciudad todo el mundo converge allá. Por ejemplo, en Nueva York todo el mundo quiere irse para Nueva York, ya tiene que proliferar grandes enfermedades en todos los aspectos, en el aspecto psíquico, en el aspecto sexual, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros vemos esto, sí, profesor, entonces, ¿qué es eso de gonorrea? Pero bueno, hoy en día vemos esa palabra común en los labios políticos. Se dicen unos a los otros, la gente de baja cultura y de baja estatura intelectual y más tendiente al vulgo, a veces hasta ilustre. Pero los ilustres no dicen esas cosas, pero más bien el analfa y el semi-analfa siempre hablan que la gonorrea no sé quién, que la gonorrea del político tal, que tal. Pero ¿y qué es gonorrea? Pues bueno, la palabra gonorrea nos lleva a deformaciones psíquico-físicas. Entre esas está la sífilis, está el goteo constante de pus, por los órganos genitales, como lo bota el perro, que bota una gota constante. Muchas veces dicen que eso es el origen de la gonorrea, pero la gonorrea en sí es una binerragia crónica. Una de las posibles secuelas de la gonorrea es la esterilidad. Es muy diferente todas estas cosas como raíz. Gone con otras cuestiones. Pero si se te dice, hijo mío, no derrame tu semen de esquina en esquina porque de él pende la vida, y podemos entender por qué muchos en la vejez llegan a que no pueden mantenerse de pie porque les tiemblan las piernas. Han hecho el acto sexual de pie muchas veces, se le ha hecho a él el acto sexual de pie y se han acostado con mujeres enfermas, y así vino la sífilis, la pérdida de la vista. Todo eso influye. Entonces influye no solamente las cuestiones, y de eso se trata. Sí, profesor, porque tenemos que tener en cuenta en literofilosofía todas esas cosas, profesor, de una letra, de las raíces, de las terminaciones, porque nosotros vemos que usted mencionó un momento que dijo que Alfonso Stun, un famoso cantante actual que pertenece a la línea del recién fallecido Jiménez, Jay Jiménez, algo así, ese muchacho que en la avioneta se accidentó hace poco teniendo una gran fanaticada y que enlutó al mundo, a los amantes de esa música. Usted me hablando acerca del arte y el estilo en los cantantes y mencionaba a Alfonso Stun, usted llegó a un momento que mencionó en aquello grande a Dorsey Gutiérrez como algo así, como si tuviera mucha gente, igual que Diomedes Díaz, pero que parece que musicalmente tenía mucho parecido. No, los que son bastante parecidos en cuanto a sonido y a veces hasta la imitación, no imitación, sino en la naturalidad de la voz, lo que sucedió en el fenómeno entre un cantante caleño y Daniel Santos, que se parecían bastante la voz, pero no, por ahí, aquí el que se trata es de Silvio Brito. Silvio Brito, cuando yo lo escuchaba, parecía al principio, creí que era Diomedes Díaz, y cuando también escuchaba a aquel hombre que le cantaba a la madre, se parecía bastante a Daniel Santos, y terminaron siendo compadres, después de ser rivales musicales, y también nos parece bastante a veces una voz con otra. Por ejemplo, cuando salió Candileja de José Augusto, yo dije, mierda, un nuevo disco de Roberto Carlos, y no. Pero cada uno tiene su estilo, y así en la literatura muchas veces se dice que tal escritor ha sido maestro
o le sirvió de maestro o de inspiración o algo ahí en su estilo que de un escritor a otro, como fue el caso de Faulkner, William Faulkner de Estados Unidos y Gabriel García Márquez de aquí de La Guajira o de Aracataca, según. Entonces, o de Colombia, o de Magdalena Grande. Por eso yo cuando hablo de libros no estoy hablándole de sencillamente de que Filemón es mejor que Tito, Tito es mejor que los hebreos, Santiago no es tanto como la primera de San Pedro o la segunda de San Pedro, no es tanto como la de San Juan, ni nada de esas cosas. Pero cuando nosotros hablamos de que hay un evangelio de la misericordia, cuando nosotros hablamos de que hay un Apocalipsis, este libro está atribuido a San Juan y datado hacia el finales del siglo I después de Cristo. Fue escrito para alentar a los creyentes que estaban siendo perseguidos y para afirmar su fe en que Dios cuidaría de ellos. Usando símbolos y visiones, la Escritura ilustra el triunfo del bien sobre el mal. Aquí en el Apocalipsis sencillamente estamos viendo la pelea entre el bien y el mal y que es el triunfo del bien. Sobre aquellas cosas del hambre, la guerra, la peste, por eso le hablo de la gonorrea. Y hace poco estuvo que los políticos se dicen unos a otros gonorreas y todas esas cuestiones, muchas veces no entendiendo o apartándose como un término despectivo y ofensivo y no analizando realmente lo que es esto como una enfermedad, ni tampoco como la genealogía de Can, Sen y Jafé o algo así por el estilo. Por lo tanto, los creyentes ven aquí su fe en que Dios cuidaría de ellos. Y usan símbolos y visiones, que es lo que la gente malinterpreta, símbolos y visiones, que no, que mira que ahora es esto porque salió no sé qué vaina, símbolos y visiones que no son realidad, pero que tratan de expresar algo que el escritor ilustra a través de ellos en el triunfo del bien y del mal. Y son visiones, triunfa el bien sobre el mal y la creación de una tierra nueva, un cielo nuevo, porque este es el libro profundo de la esperanza de la humanidad. Su simbología resulta un poco compleja para el lector actual. Para ese lector de hoy en día que vive en otras cuestiones y anda metido en los celulares buscando la pornografía, buscando la gonorrea de la protagonista y del protagonista, que los inyectan y les alargan, y eso es pornografía. Eso no se vio en Sodoma y Gomorra, pues no existían tales instrumentos ni tales cosas. El hombre quizás se comía una cebolla y un ajo revuelto y podía hacer 50 veces lo que es hoy en día, y que el famoso Viagra y todas esas cuestiones. Entonces todas esas cuestiones del ayer también tienen que ver mucho con la realidad. Así que Silvio Brito es el que se parece bastante a Diomedes, el cantante que se parece bastante a Daniel Santos, José José, que se parece bastante en su voz a la de Roberto Carlos, y así hay muchas cosas, y así sucede en la literatura con los escritores como William Faulkner y Gabriel García Márquez, que uno le sirve de maestro al otro, etcétera, etcétera. Pero que en estas cuestiones usted no puede decirle a un presidente gonorrea si usted desconoce qué significa esto y qué es. Hay dos clases de gonorrea: la que usted adquiere por medio de una transmisión sexual, o que se le coma el labio por hacer un acto sexual oral, y por eso tiene que saber a quién hacerlo, o también, aparte de ser de transmisión sexual, se conoce como gonorrea de sangre, porque se adquirió a través de transmisión sexual y de echada de semen en una vagina. Pero y todo eso se vio en Sodoma y Gomorra. Pero también había y hay una forma de gonorrea, no la que se dicen los políticos unos a otros, que este Uribe es una gonorrea, que el otro no sé, la dice el pueblo, el vulgo, la gente ignorantona, la gente que no tiene ni idea de dos dedos de frente, que Petro, que el otro.
Y hay otra forma de gonorrea que es la de humor. Usted bailando con una mujer que haya adquirido gonorrea o que tenga gonorrea en un bar o si es una mujer que es infiel y el amante se lo transmitió como le transmitían a una esposa o un amante el SIDA. ¿No se acuerdan? Sí, hace poco, profesor. Bueno, entonces ustedes tienen que tener en cuenta eso para hacer un acto sexual. Ay, por eso, profesor, es que esa señora de apenas de 18, 19 añitos, profesor, no vayan a decir nada. Bueno, quietos ahí porque lo suspendo a todos. Bueno, entonces resulta que esa gonorrea de humor es diferente a la de sangre, que es por transmisión sexual. La humor lo adquieres tú simplemente bailando con una mujer que tenga gonorrea o una mujer que sea limpiecita y fiel, baila con un hombre que está chorreando gotas gonorroicas, le transmite esa enfermedad sin haber hecho un acto sexual. Entonces hay que tener todo eso en cuenta cuando lanzamos una palabra, porque hoy está como en común hasta mujeres diciéndole gonorrea a un presidente o un tipo de una baja estatura intelectual y cultural y moral y lingüística y un desconocimiento total a las cosas. Y entonces ahí donde ustedes como literofilósofos tienen que entender. El profesor no estaba haciendo nada con aquella seño de 18 años. Él es un joven de 25, 30 años. 40 años, 50 años y ella, una joven que se enamora de él y seguramente en el escritorio allá apartado detrás de la biblioteca y pasó un alumno y lo vio. Así que como maestro de disciplina le digo que no se pongan a regar esas cosas, ni tampoco digan ni mencionen palabras que no entienden. Cuando ustedes vayan a decir gonorrea tienen que saber que es una enfermedad de transmisión sexual, que no es una enfermedad política, que es una enfermedad que tiene varias vertientes, que puede llevar a la ceguera con los años, que puede llevar a enfermedades graves y deformaciones y virus y parásitos y una cantidad de cosas en la sangre, y que también puede ser adquirida bailando con una persona que esté así. Entonces cuando nosotros vemos el apocalipsis de está el caballo de la muerte, el caballo del hambre, el caballo de la guerra, que es antiguo y más viejo que el mismo Jesucristo y más viejo que el mismo Moisés, entonces estamos viendo que no es una cosa nueva, el hambre, la guerra, la enfermedad. Lo que sí han aparecido enfermedades nuevas que realmente se le ha dado nombre, pero que ya existían en la antigüedad. En la antigüedad existió la peste negra. El SIDA es un niño ante la peste negra que dio en Grecia, que solamente con mirarse a los ojos la gente se derrumbaba. Eso usted tiene que investigarlo y saber cómo las culturas han ido y tratando de luchar los científicos y la medicina y todas esas cosas contra todas estas cosas para controlarlas. Entonces tenga en cuenta que el profesor no hace nada malo con su joven de 18 o 20 años y que una mujer limpia, una mujer que se enamora de él y hacen eso. Así que no, en este mundo de hoy, ¿qué pecado tiene ese maestro si amó así a aquella maestra? Por lo tanto, el Apocalipsis nos aconseja buscar un poco de ayuda para una mejor comprensión de este libro, porque aquí está la afirmación de la fe de que el mundo será mejor, y a eso es lo que le llaman un reino de Dios. Por lo tanto, no podemos nada más que querer interpretar como nosotros queramos el Antiguo Testamento y mucho menos el Nuevo. Nos vemos en la próxima y dejen de estar hablando que el profesor tenía a la maestra en el escritorio que le bajó la pantaleta y le estaba haciendo el sexo oral, porque los castigo a todos. Gracias, santo desnudo.